Bueno, buenas tardes, amigos de Mendoza. Esta es otra nueva charla entre académicos. Ángel Bloise y Alicia Contursi desde Mendoza, Roberto Martínez y yo, Alejandro Molinari, desde Buenos Aires. En estas charlas que estamos desarrollando sobre la historia del tango, esta reunión la vamos a dedicar a hablar un poco sobre las cantantes del tango, las cancionistas, la mujer en el tango, que es un tema largo muy interesante y que por su largueza, por su largura, vamos a necesitar de cortarlo. Así que por lo menos Extensión. comencemos a hablar de las primeras, digamos, cancionistas hasta llegar hasta donde nos dé un poco el tiempo. Y después hacemos otra charla para cerrar este tema que es muy, muy importante. Así que bueno, Bueno, le dejo la palabra a quien siga. no, yo quisiera decir que como uno tiene esa costumbre o ese oficio de armar análisis históricos, siempre uno trata de dividir y generar etapas. Y hay una primera etapa, hay un instante, un momento de nacimiento de las cancionistas, o cantoras o cancionistas, pues definiremos si es cantora o cancionista, que es cuando aparecen Rosita Quiroga, Mercedes Simone, Azucena Maizani. Pero hay una etapa previa. Y esa primera etapa es anterior, ya que vamos, porque de algún modo estamos hablando del tango canción, es anterior a Mi Noche Triste, que es la fecha que generalmente se considera la fecha de nacimiento del tango canción, aunque no lo sea estrictamente. Y en esa primera etapa aparecen por lo menos 2 o 3 mujeres que tuvieron importancia. Una de ellas fue Pepita Avellaneda, la otra Linda Telma, y ahí podríamos incorporar a Flora Gobi, a Flora Rodríguez de Gobi. Esas mujeres, después si quieren detallamos un poco qué fue cada una, son la primerísima etapa del tango cantado por mujeres. Luego hay otra etapa que es también un poquito casi coincidente con la aparición de las cancionistas, pueden discutir y no están de acuerdo en esta división que yo hice, que es la etapa de las actrices que cantan. Exacto. Manolita Poli, la otra cancionista que estuvo en España, Lola Membrives. Lola Membrives, sí. María Luisa, la que estrenó Flor de Fango. Claro. María Luisa Notar, algo así es el apellido. Sí, sí. Y la que estrenó Milonguita, María Esther Podestá. Por eso. Claro, María Esther Podestá. Previo a todas ellas, María Luisa Notar. María Luisa Notar, sí. Sí, claro, Notar, exacamente. Y está Eva Franco. Lola Candales, que no era era cupletista, sí, que es la que estrena La Morocha en 1905. Claro, por eso digo, entonces serían... Esa sería previa. 2 momentos previos a la aparición de las cancionistas a las que nos vamos a referir. Entonces, si en realidad eran cupletistas todas estas. Sí, seguro. Bueno, eran cupletistas y que fueron introduciendo tangos también de esa etapa. Por eso es importante lo que dice Roberto, antes del tango canción, porque empezaron cantando tangos que eran de los tangos humorísticos, tangos picarescos. Vamos a ver un poco, entonces hablar un poquito de cada una de ellas muy, muy rápidamente. La primera de ellas fue Pepita Avellaneda, que en realidad se llamaba Josefa Calati, y que se supone que había nacido en Montevideo, porque ahí es donde comienza a tenerse registro. No hay grabaciones de Pepita Avellaneda. No hay. No Pobre, con un triste final, ¿no? Porque sí, ella porque que había sido reina del... Sí, claro. Fue cupletista, tonadillera, fue bailarina también. Claro. Y tuvo un intento de suicidio, muy joven ella, porque era pareja de uno de los grandes productores porque ella en realidad actuaba en varietés, en teatro picaresco, todas ellas, no deben haber, estos nombres son los que llegaron, pero debe haber habido algunas otras mujeres
que desconocemos, se perdieron en el tiempo. También cantaban en los cafés de La Boca, en esa primera etapa, ¿no es cierto? Después pasó a cuidar el guardarropas del Chantecler. Eso, Sí. terminó Sí. mal, pobrecita. Muy mal terminó. Trabajó con Florencio Parravicini, solía vestir de Claro. gaucho, o sea, se perdió y terminó mal. Pero vivió mucho tiempo, porque ella había nacido en 1875 y murió en 1971. Después, hay otra que se supone que fue la primera que grabó, de la que no hay demasiados datos, que fue André Vivian, que no se sabe si era argentina o era francesa. De esas hay alguna grabación perdida, y la que sí tuvo más trascendencia fue Linda Telma. Linda Telma, que en realidad se llamaba Ermelinda Spinelli, y un poco a cuento de lo que hoy hablábamos, que eran los italianos buscan algunos participantes de la historia del tango que nacieron en Italia, y nosotros siempre le decimos que esos, como Corsini, son argentinos que nacieron en Italia. Bueno, Linda Telma también fue una argentina nacida en Italia. Ella era de Perdón, Módena. hay una discrepancia con eso. Por lo menos Horacio Ferrer, el libro del tango, la pone como nacida en Argentina, Sí, a Linda Telma. sí, Así que, pero como siempre, es eso. no se sabe bien. Como siempre. No estábamos nosotros. No estábamos. Sí se sabe que ya tuvo una carrera más importante, ya había trabajado con Jerónimo Podestá, estuvo con Battaglia, con Guillermo Battaglia, después se fue a Europa, y también tuvo una historia de esas que generan confusiones, porque de Europa fue a Perú, y fue compañera, amiga, en fin, tuvo una relación con el presidente de Perú, y tuvo la mala suerte que lo derrocaron al presidente de Perú. Entonces la deportaron y terminó muy mal, terminó en la Argentina, y esa sí, murió muy joven, murió en el 39. Esas serían las primeras cancionistas de las que se tenga alguna referencia, no demasiadas. Yo Y digo que Flora Rodríguez, ¿no? Y Flora Rodríguez, pero claro, Flora La mamá de Rodríguez, Alfredo Gobi. claro. Ahora, ¿qué Yo digo que la segunda camada, Sí. la principal, la que creo que yo que le da el origen a ese tango reo y demás, sin ninguna duda, fue Rosita Quiroga. Sí, pero esa sería la tercera, No, diría Ángel, Sería la tercera esa. porque hay una segunda Pero Que camada, son sí, las cuplas. que son las que cantaban sobre todo en el sainete, No, claro. bueno, vos te referís a las actrices, a está las perfecto. actrices. Actrices. Sí, Claro. sí, Claro. que claramente Estela dos Santos, que escribió mucho sobre la mujer, dice que en realidad no eran cantoras, sino que eran actrices que cantaban tango. Eran actrices. Como Manolita Poli, que por ahí es la que tiene más resonancia, porque bueno, estrenó, ya sabemos que estrenó doña Manolita Poli, ¿no? Mi Claro, noche triste. pero el Manolita Poli tiene una importancia muy grande porque es la que, digamos, después que Gardel graba Mi Noche Triste, Manolita Poli lo estrena en el teatro, el Usainete, y le da una resonancia, una difusión que habría que ver si no lo hubiera cantado en un sainete hubiera llegado, porque fue una difusión muy importante. Yo creo que Alicia de esto conoce mucho más que nosotros. Por eso No, decía no, yo que las referencias cantó no. lo que cantó, y me refería justamente a Mi Noche Triste, ¿no? A mi noche triste. Yo diría esto, ¿no? Como que estas mujeres que eran cantoras, como muy bien dice, vamos a usar, pues si se dice cantores, se puede decir cantoras. Primero cantan lo que la gente, es decir, responden al pedido de la gente, responden a lo que el público pide. Y estas cupletistas, cuando el cuplé pasa de un poco y aparece el tango, tienen que empezar a incorporar tangos. ¿Y qué pasa en los sainetes, donde las actrices, como muy bien dijo Roberto, las actrices no eran cantantes profesionales, eran actrices, pero cantaban sin demasiada formación?
porque no es como, viste, esas escuelas de teatro que hay en Estados Unidos, que la persona sale sabiendo cantar, bailar, hacer de todo, ¿no? Sí. Porque se lo enseñan durante años, ¿no? Acá no. Si ellas habían estudiado teatro, algo de teatro, que tampoco era un estudio demasiado sistemático, era aprender de... Se hacía sobre las tablas. Iban creciendo. Sobre las tablas, pero con un maestro, y entonces cantaban. Esto fue variando. A mí me gusta meterme en la conciencia histórica, en lo que pasaba. Sí. Entonces, claro, el éxito porque lo que se cantaba por ahí por otros lados y que cantaban las cupletistas, no era tango todavía. O bueno, podía ser La Morocha, podía ser de Villoldo. Bueno, Villoldo es un caso muy, muy especial y muy respetable, ¿no? Pero voy al hecho de que empieza a ponerse de moda esta canción y empiezan los saineteros a incorporar en las obras, en los sainetes, empiezan a incorporar tangos. Claro. Y ahí entonces empieza esto. Y luego, como se va difundiendo tanto el tango, porque va creciendo, es que ya hay cantantes profesionales de tango, que son las que... Sí, las que vamos a ver. Pero fíjense que los dos, se discute si fue Flor de Fango o Mi Noche Triste el primer tango canción, porque parece ser que el abuelo Pascual, había escrito primero Flor de Fango, pero se estrena después. Entonces, bueno, ¿cuál es el primero? Bueno, tenemos que tomar la fecha de estreno. Y tenemos que tomar a Gardel. Sí. No hay vuelta. Tenemos que tomarla, que eso lo discutimos una vez en la academia, no sé si se acuerdan ustedes. Sí. Hay que tomar el primer documento que queda, y el primer documento que queda es la grabación. Exactamente. Ahora, yo creo... Aparte, digamos, cuando ingresa con Manolita Poli, se canta Mi Noche Triste, a partir de ahí, como decía Alicia, comienzan a cantarse tangos. O sea, el público pide el tango y ahí comienza, digamos, esa relación que ya hablamos entre el teatro y el tango, que genera una difusión impresionante. A ver, el público pide tango. Yo voy a decir lo mismo que dijo recién Alejandro, pero desde otro punto de vista. El autor del sainete se da cuenta que va a generar mayor afluencia de público si pone un tango. Claro. Porque el tango gusta. Claro, ahí yo quiero introducir... Es un juego, ¿no? Es un juego. El público pide tango, o el autor se da cuenta que va a ser un golazo si pone un tango. Fíjense que Milonguita de Lenin también se estrena en un teatro. Sí. Pero yo quería introducir un elemento... En el 20 ya llegamos al 20. Que es central. Pero siguen siendo actrices que cantan. Claro. Actrices que cantan. Pero ahí hay un elemento que me parece central para tener en cuenta, que tiene que ver con esa repercusión que tienen los tangos en el sainete. Y es que uno de los ingresos, seguramente tu abuelo debe haber recibido ingresos por esa vía, era que se vendían las letras. Se vendían las letras. Se vendían las letras, entonces, y se vendían cantidades. Entonces eso muestra, porque obviamente, si una persona va a ver una obra de teatro, un sainete, y luego se compra la letra de ese tango, es que estaba pegando muy fuerte. Hay que ver si se ganaba. A ver, yo creo que eso lo hacía el productor. Sí, bueno, no, está bien. Sí. O el director. No era Pascual el que llevaba el piloncito de. No, siempre pasa lo mismo. Además era la única manera de difusión. Claro. Porque no nos olvidemos que no había radio. No había cine sonoro. No. Y la única manera de difusión era precisamente los sainetes y las obras, que más de una vez tenían que parar la obra y hacer el bis y cantar nuevamente el tema. Por eso es importante señalarlo eso, como dice Alisa, meterse en ese momento histórico y entender cómo funcionaba. Entonces,
ese camino que emprendieron las actrices que cantaron tango ha sido muy importante. Muy importante. Perdón Muy que importante. quiero terminar esta idea. Y las cupletistas se empiezan a quedar sin trabajo. Claro, Claro. claro. ¿Por qué? Porque la cosa va por otro lado. Claro. Entonces, la cupletista que admite y se convierte y toma el nuevo género, porque es un nuevo género, Sí. pero completamente distinto. Fíjense lo que es cantar un cuplé y lo que es cantar un tango. Les cuento una anécdota. Mi abuela, la esposa de Pascual, Hilda Bríamo, de Contursi, porque se casó con él, mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, entre papá, era cupletista. Ah, mira vos. Era cupletista. Y cuando se separa de Pascual, teniendo papá, Catunga, siendo muy chiquito, todavía no gateaba, era un bebé de pecho. Ella se separa de Pascual y se va a Brasil a probar suerte como cupletista. Ah, mira vos. Y no le va bien y vuelve. Mirá qué dato. Ahora, Alicia, ¿cómo se llamaba tu abuela? Hilda Bríamo de Contursi. Briamo. O sea, que era de familia... Bríamo, con acento. Era, Bríamo. era de familia italiana. Sí, pero por ahí Digo, porque... me parece que me parece que era una unión, porque la madre me parece que era española. Ah, bueno, por ahí viene a la mano, porque Era un uno dice... casamiento... porque uno imagina, por tu abuelo, eran descendientes de italianos, fueron a cantar zarzuela. Es esa mezcla que somos los argentinos, ¿no? Esa mezcla que somos los argentinos. Ella probó suerte, no le fue bien y volvió. Y bueno, O sea que Pero si le quiero hubiera decir ido que bien, si le hubiera ido bien, vos no estarías acá. Estarías en probablemente Brasil a lo no. mejor. bueno. Es Qué contrafáctico serio. eso, vaya uno a saber. A lo mejor... Vaya uno a saber lo que vaya hubiera uno a pasado. saber, claro. Claro, Pero- claro que sí. Pero es interesante la Exactamente. historia, ¿no? De cómo se va dando, cómo se va haciendo ese desarrollo del tango y cómo se van incorporando las mujeres. Que fueron... Ángel, vos habías empezado a charlar un poco sobre Rosita Quiroga. Sí, Así que, vamos sobre a ver, Rosita Quiroga. Rosita Quiroga, que fue podemos decir, hasta la primera cantante distinta a las demás, sí. fue ella, como bien dice Néstor Pinzón en la página de Todo Tango, cantaba como hablaba. Claro. Era una mujer que además se acompañaba con la guitarra y que los tangos que ella decía, que ella cantaba, eran realmente tangos bien arrabaleros, bien reos como era ella. Porque si uno rescata alguna nota de ella, era así. Su compañera de ruta en ese momento, Azucena Maizani, era completamente distinta. Claro. Ella aparecía vestida de hombre o de gaucho en una época que si la mujer se vestía de hombre no era fácil, pero yo quería, además de Rosita y de Azucena, decir que hay 3 o 4 que fueron claves. Tita Merelo, que según mi humilde gusto, la actriz le ganó a la cantante. Totalmente. Pero el estilo de Tita Merelo es como Malena, lo canta como ninguna, el estilo de ella. Ahora, yo ahí Libertad quisiera... Lamarque, Sí. Libertad Lamarque, que creo que es la única diva de todo ese grupo, Mercedes Simone, y hablando de vidas tristes y trágicas, Ada Falcón. Ada Falcón. Ahora, yo diría, Ángel, y si están de acuerdo, detengámonos un poquito en cada una de ellas. No, sí, yo hice un panorama claro, para hablar un panorama. Claro. Porque, a ver, Rosita Quiroga es el pueblo, es el barrio. Sin ninguna duda. Es el barrio. Ella comenzó tocando la guitarra que le enseñó Filiberto. Tocaba algunas notas. En la boca. En la boca. Y en realidad fue nada más que cantora. No fue actriz, nada. 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 Fue nada más que cantora. Se llamaba
Rosa Rodríguez. Y curiosamente, siendo tan arrabalera, para decirlo de algún modo, lo primero que grabó fue un estilo. Su primera grabación fue un estilo. O sea que ella venía imbuida de toda la influencia de los payadores y grababa todavía, también grabó canciones criollas. Era muy tanguera, pero el criollismo estaba a flor de piel. Y además tuvo una extraordinaria importancia para la Víctor. Fue la estrella de la Víctor, Rosita Quiroga. Inclusive la primera grabación eléctrica que se hace, Gardel graba eléctrico porque el sistema era acústico, ¿no es cierto? Gardel graba eléctrico en Barcelona. Y después graba en Argentina, pero en la Argentina la primera grabación eléctrica fue de la Víctor y fue de Rosita Quiroga, lo que marca seguramente la importancia que tuvo como artista Rosita Quiroga. Fue una importancia extraordinaria. Aparte, en esa época sí aparece como algo fundamental, y en Rosita Quiroga es clave, la radio, la radiofonía. Claro. Eso es fundamental. Rosita Quiroga fue una mujer de discos y radio. No hizo cine, no hizo teatro, no. Fundamentalmente. Pero vos fijate que con esa fama que tenía, con esa presencia, es una de las que estaban, podemos decir, en el candelero que no trabaja en la película Tango. Eso te iba a decir. No. Porque no marcaste, Ángel, una cierta diferencia entre Rosita y Azucena. Y ahí está. Rosita Quiroga era una mujer, digamos, muy metida hacia adentro, muy digamos, no le gustaba mostrarse, era su forma de ser. Ve a Azucena, una mujer de fuerza, de garra, como vos decías, se vestía de hombre, y en ese momento había que estar bien parado para hacer esas cosas. Esa por ahí la diferencia que tuvo Rosita Quiroga, que era más como decía Roberto, más de barrio, no diría de pueblo fueron todas, pero Rosita era más de barrio, más de la esquina, más de la cosa chica. Nunca quiso tener una proyección muy grande, ¿no? Pero vos fijate qué importancia habrá tenido Rosita Quiroga, que prácticamente Celedonio Flores durante mucho tiempo trabajó casi exclusivamente para ella. Claro. Es decir, le compuso 24 tangos Celedonio para Rosita. Y ella inclusive... Sí, Gardel tuvo que pedir prestado a Celedonio. Pidió algunos tangos. Sí, pidió autorización. No, Gardel lo descubre a Celedonio. Claro, sí. Lo descubre pero la pinta en el diario. Exacto, pero luego... Y lo llama y dice, ¿quién escribe? Claro. Y cuando lo conoce le dice, ¿quién te escribió esto? ¿Te lo escribió tu tío? ¿A quién se lo pungueaste? Claro, y te lo escribió tu tío. Si hablamos de garra... Celedonio toma fuerza, empieza a hacer tango y ahí es lo que dice Roberto, claro. Si hablamos de garra... Gardel se va, inclusive. Acordémonos de esto. Gardel se va de la Argentina. Sí. Y el gran triunfo de Gardel lo hace afuera, lo hace en los estudios Paramount y demás. Ahora, en sus viajes a Francia iba y volvía, pero no estaba en el ambiente de la Argentina, no estaba. Tanto Gardel como Lepera escribieron lejos de Buenos Aires, por eso mi Buenos Aires querido. Ahora, en la charla anterior nosotros dijimos que la milonga que se había generado a partir de Piana y de Mansi, había sido por pedido de Rosita Quiroga. Claro, exacto. Sí. Entonces, eso también marca la importancia, porque Rosita Quiroga era una mujer humilde, de barrio, de La Boca, y después terminó siendo una persona importante, con dinero, muy, muy ligada a la radio y como decía Alejandro, y al disco. Pero fue una mujer que vivió... Y cuando murió tenía una posición acomodada. Tenía una posición acomodada. Claro, ¿cómo estas mujeres, ahí se sentía ya en esta época, se empezaba a sentir ya cuando empiezan a actuar públicamente en teatros, en el tango, ¿no es cierto?, se empieza a difundir de toda esa manera.
Yo tengo una anécdota con Azucena Maizani, no directamente, Azucena parece que fue la que le dijo a papá que no encontraba todavía, trabajaba y no salía adelante económicamente, y le dijo, pibe, escribí tangos como tu viejo, te va a ir bien. O sea, Azucena le aconsejó a papá. Había una relación así. Pero yo voy a contar otra cosa muy cortita. Yo iba de chica, iba a un colegio de monjas, el de las hermanas adoratrices. Bueno, otro día les cuento. Una experiencia muy dura. Bueno, iba también la hija de Azucena Maizani. Y ustedes no saben el desprecio que le hacían las otras chicas porque era hija de la cantante de tango. Conmigo no se metían tanto porque por ahí, si bien mi padre era muy conocido en ese momento, no lo vinculaban tanto. Una cosa es ser el autor de una letra y otra es salir a cantar. Claro, La exposición al público es completamente diferente. es otra exposición. Doble o triple. Le hacían bullying porque era la hija así, de la cantante, despreciativamente. Mira vos, qué detalle. A mí también me hacían de alguna manera, la profesora de música, ¿no? El tango no es música, la profesora, bueno, todas esas cosas, que me las tuve que bancar. Pero a ella era algo que le tocaba en la moral de la madre. Qué bárbaro. Es terrible lo que estoy contando. Sí. Bueno, vos Es fijate, terrible lo que estoy contando. fíjate que en el caso de Ada Falcón se autoexilia en el año 42 en pleno éxito. Conocida es su relación con Canaro y demás. Y cuando ella se autoexilia, la gran pacatería porteña decía, vaya a saber los pecados que tiene que lavar esta mujer para irse a encerrar en un convento, que en realidad no se había ido a un convento. Y la vida de ella, cuando se retira, es absolutamente, nadie conocía nada de ella. Hasta que aparece Sergio Wolf y el nombre de Lorena Muñoz, que se interesan por la vida de Ada Falcón, que en realidad se llamaba Adelma Falcone, y la empiezan a investigar, creyendo que se había muerto Ada Falcón. Cuando llegan a Córdoba, a una localidad que se llama Molinari, que está a... Era del abuelo de él. Es mío. Claro, Del abuelo. Como Pero Lale, pusieron en homenaje, ¿viste? a 5 kilómetros más o menos de Cosquín, se dan cuenta que está viva Ada Falcón. Cuando yo vi la película... Ángel? Pero ¿Dónde ellos creían que estaba muerta cuando empezaron a filmar. ¿Pero dónde estaba? ¿No estaba en un lugar religioso? Estaba en la localidad de Molinari, en la congregación de San Camilo. Lo que pasa es que nunca fue monja. Nunca fue monja. No fue monja. No, pero estaba metida Estaba ahí. como si fuera en un hogar de ancianos. Pero estaba con la madre. No, la madre ya había fallecido hacía bastante, porque ella se va con la madre. No, cuando lo descubrieron, pero digo, se fue a Córdoba con la madre. Se fue a Sal Si Puedes con la madre. Pero yo estoy contando el final, porque a mí lo que me impactó de la película, cuando la vi, fue que en el final de la película hay un televisor y aparece ella cantando, y ella dice, pobre Ada. Ahí termina la película. Ella misma, pobre Ada, como diciendo, ¿qué vida viví yo? Claro, pero eran las ideas terribles ahora. Pero esto que cuenta Ángel, que yo sabía que se había ido a un convento, pero no sabía esta historia que cuenta, es peor todavía. Porque yo que tuve contacto porque me educaron las monjas tenían personas, otras mujeres por supuesto, como criadas o como protegidas, pero las trataban como siervas. Les llamaban siervas, bien medieval la cosa. Terribles, ¿eh? Historias terribles.
había en ese colegio donde yo era alumna, había chicas que se quedaban pupilas, otras que eran medio pupilas, yo no, yo iba y venía todos los días a mi casa, era externa, pero había chicas que eran las siervas de todas las edades, de edades jovencitas como nosotros, pero también mujeres grandes, que eran realmente las servidoras de las monjas. O sea, yo creía que Ada Falcón había entrado y había tomado los hábitos. No. Si nunca tomó los hábitos, no. Ella bueno, estaba... si nunca tomó los hábitos, peor fue. Y fue un autoflagelo. Fue un autocastigo que se dio ella. Un autoexilio. Un autoexilio. Sí, exilio, pero también flagelo, porque la debían, como dice Discépolo, el silicio, ¿no? Son Claro. silicios, son, dice en uno de sus tangos, dice Discépolo. Es decir, es que someterse a una servidumbre con desprecio, porque Ahora, debían estar diciéndole, usted pecaba porque subía arriba de un escenario y cantaba y hacía esto. O sea, los pecados que tendría que haber lavado, decía la gente. los pecados que tendría que haber lavado. ahora, Por Dios, qué lo horror, que- menos mal que estamos en el siglo XXI. sí, lo que contaste, Alicia, sobre la hija de Azucena Maizani, realmente me llamó la atención, y sobre todo porque Azucena Maizani fue una mujer que sufrió mucho, una mujer Sí. muy sufrida, porque Azucena Maizani de chiquitita, creo que a los 4 o 5 años, la llevaron unos tíos y se crió hasta los 17 años en la isla de Martín García. Uno debe imaginarse lo que era la isla de Martín García. Azucena Maizani era de 1902, o sea que prácticamente hasta el año 19, 18, 19 estuvo viviendo Martín García. El esfuerzo que tuvo que hacer esta mujer cuando llegó a Buenos Aires para poder triunfar. Y no para era fácil. reinsertarse. Claro, Para pero no insertarse. solamente eso, para reinsertarse en la sociedad. Claro, claro. Y tuvo la suerte de encontrarse con Canaro, luego con Delfino, que le abrieron la puerta. Y ella además fue muy buena compositora. Fue una Sí, mujer. sí. Y la canción de realmente, Buenos Aires es un claro, ejemplo. realmente Claro. muy valiosa. Y ella sí, a diferencia de Rosita Quiroga, actuó en tango. Ahora, Roberto, vos fijate que nosotros estamos hablando de cantantes, de cantoras, como bien dijo Alicia, que el origen era muy difícil. El caso de Tita Merelo. Totalmente. Tita Merelo Tremendo. estaba en la segunda fila de los bataclanes, como se decía, las bataclanas que se decían en esa época, y una vez fueron a actuar a Montevideo y cuentan que el embajador argentino en Uruguay le dijo: chiquita, ¿de dónde saca usted toda esa fuerza? Y que le dijo: del hambre. Porque yo conocí el hambre, la vergüenza y el miedo, contaba Tita Merelo. Una mujer que recién llega a grabar en el año 29 y que toma fuerza a partir de Tango en el año 33, obviamente, ¿no? Ahora, en el caso de Tita Merelo, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero me parece que es el mejor ejemplo de lo que dijo Alicia, de que estas mujeres que actuaban en el teatro, o en el sainete o en el teatro en general, no eran cantoras de tango, sino cantaban Seguro. tango. Y por ahí el mejor ejemplo es Tita Merelo. Tita Merelo nunca fue una gran cantante, digámoslo desde el punto de vista técnico. Por eso yo te dije que Pero la era, actriz... pero era Buenos Aires. Uno Claro. escucha a Tita Total. Merelo y siente a la ciudad, siente a Buenos Aires. Entonces, transmite lo que es la ciudad. Por eso es muy difícil diferenciar también, ¿no? Porque inclusive más adelante Aida Luz también ha grabado Patio Mío, que me parece que es una joya, y también era actriz. Y Eva Franco, o sea, montones de esas mujeres hicieron aportes valiosísimos para el tango. Y luego van a aparecer estas grandes cancionistas, porque... Pero yo quiero remarcar esto, que estas mujeres salían a desafiar los prejuicios sociales. Sí, claro. Y a luchar contra Sin ninguna estigmas duda. que les daban, todo esto que venimos contando, ¿no? Todo esto que venimos diciendo.
O sea, más que los hombres, más claro. que los hombres, en una sociedad machista totalmente. Claro, ¿En dónde? ¿en qué momento, no? Volvemos por un minuto, si ustedes me permiten, a la letra de Flor de Fango, ¿no? Que hiciste tonadillera, pasaste ratos extraños, Sí. y a fuerza de desengaños quedaste sin corazón, dice mi abuelo, ¿no? Pobre papusa de fango, que las delicias de un tango te sacaron del bulín, ¿no es cierto? Tus amigos te engrupieron y esos mismos te perdieron noche a noche en el festín. No, me cambié de tango, ¿no? Mezclé dos letras. Bueno, Pero vale. voy al hecho de que en una sociedad totalmente machista, estas mujeres fueron tremendamente valientes, sea por hambre o sea por lo que fuere, porque no sabían hacer otra cosa, porque no podían hacer otra cosa, en lograr su lugar y desafiar la estructura social imperante machista. Esto hay que reafirmarlo. Pero además de Justamente, valiente, perdón, sí. justamente, Alicia, eso que vos decís, fíjate que en esa etapa, en los años 30, las cantoras, es decir, Rosita, Azucena, Mercedes Simone, Libertad Lamarque, Tita Merelo, Ada Falcón, tuvieron en el tango, en esa sociedad machista, más importancia que los cantores, salvo Gardel, Corsini y Magaldi. Las únicas que cantaban el tango completo eran las mujeres, aún en las orquestas. O sea, Ada Falcón cantaba el tango completo, no era estribillista. O sea, mientras los hombres eran estribillistas, las mujeres cantaban el tango completo. Es una cosa muy interesante que en esa sociedad machista, al cual acusan al tango de ser profundamente machista, sin embargo, la parte fundamental en esa época las tienen las cantoras. No, pero lo que pasa es que la mujer en la sociedad machista es objeto sexual. Claro. Ese es el tema. En una sociedad machista, la sociedad es machista, no el tango. El tango No, toma lo que impera, no Claro. puede hacer otra cosa. Entonces, al ser objeto sexual, se la muestra para atraer público. Por eso le dejaban cantar la letra completa y al estribillista no. Pero en todos los casos hay excepciones. Mercedes Siempre. Simone, una cantante de excepción para mí, Sí, de para mí la excepción, mejor. A ver, llevó una vida completamente distinta, una vida hasta de matrimonio y de pareja, distinta a las otras. Vos fijate cómo se da que llegan a triunfar, y bien dice Alejandro, en esa época con más fama y más presencia que los varones, salvo los tres que dijo Ale, ¿no? sí, los tres Exacto. que dijo Alejandro y tal vez Charlo, que también solía grabar completo con Canaro. Carlos, sí. Pero Claro. por eso, cuando la Alicia decía, seguimos, eran la mujeres seguimos la valientes, próxima. no, eran mujeres valientes y valiosas. Bueno, Valientes y estamos valiosas. terminando, sí, realmente estamos terminando, no me había dado cuenta, así que nos despedimos Por y eso nos digo, la comprometemos. seguimos la Sí, claro, próxima. porque nos falta un montón todavía, Y nos falta la mitad de lo que íbamos a decir. por lo menos. Bueno, nos Sobre estamos todo viendo. como Mercedes Simone y Libertad Lamarque, Sí, ¿no? claro. Que es- Sí, ya, la Bueno, única diva, o la única que tenía cosas de diva. está bien. bueno, era Un- un gran. hasta la semana que viene, entonces. Nos vemos la semana que viene. Buen Un fin de gusto. semana. Que nos quede poco No. tiempo significa que nos interesa mucho esto. Sí, Muy señor. lindo tema. Adiós, hasta pronto.